Hola, ¿qué tal? En Japón, Hibiki trabaja como mecánico y como de costumbre está yendo en moto para el trabajo. Sin embargo, en el camino, él encuentra un túnel que se derrumba y acaba quedando preso allá adentro por 4 días. Durante ese tiempo, él sobrevive apenas con un almuerzo empacado que tenía consigo. Cuando escapó del túnel, descubrió que el mundo se había transformado en un escenario apocalíptico. Basura y manchas de sangre estaban esparcidas por todo el suelo y las calles estaban completamente desiertas. El sistema de transporte entró en colapso y todas las señales de comunicación cayeron. Hibiki vuelve a su lugar de trabajo apenas para encontrar a la esposa de su jefe acostada sin vida. Su rostro distorsionado hace que Hibiki caiga al suelo de miedo. De repente, él oye un sonido de masticación viniendo de detrás de la puerta de hierro. Curioso, él camina hasta allá y ve a su jefe banqueteándose con una joven mujer. Al oír la voz de Hibiki, el jefe suelta a la mujer y se levanta lentamente, girando la cabeza para revelar una expresión grotesca. El jefe se lanza sobre Hibiki intentando morderlo. Sin embargo, él consigue liberarse y rápidamente cierra la puerta de hierro, prendiendo al jefe allá adentro. En ese momento, los colegas de trabajo infectados también vienen en su dirección. Hibiki no tiene opción a no ser correr para salvar su vida. Él sube en un pequeño camión y mientras los zombies lo cercan, finalmente enciende el motor y se libra de todos ellos. Cuando llega a casa, no encuentra a su novia en lugar ninguno. Preocupado con la seguridad de ella, él revisa un cajón y encuentra el anillo de compromiso todavía allá, recordando que planeaba pedirla en matrimonio en el día del accidente. Él sale esperando encontrar a alguien que pudiese ayudar, pero el ruido atrae varios zombies en su dirección. Felizmente, ellos se mueven lentamente, dando a Hibiki tiempo suficiente para escapar. El repartidor en el segundo piso grita direcciones para él, guiándolo para dentro del edificio. Así que él entra, alguien lo agarra y verifica si él fue mordido por los zombies. Para sorpresa de Hibiki, la persona resulta ser su colega de secundaria, Hiro, que ahora es policía. 2 otros hombres aparecen después. Uno de ellos es Daiki, superior de Hiro, y el otro es Shinji, el repartidor que ayudó a Hibiki. Después de confirmar que él no fue mordido, ellos lo llevan para otro lugar donde varias personas ya se reunieron. Él descubre que durante los 4 días en que estuvo preso, ocurrió un brote de virus zombie y cualquier persona mordida por un zombie se transforma en uno también. La causa del brote permanece desconocida e inicialmente un equipo de rescate debería venir para el área de ellos, pero todo el contacto fue perdido. Como Shinji conoce los atajos locales, él decide ir para el refugio más cercano para buscar ayuda y traer al equipo de rescate de vuelta, prometiendo volver en breve. Sin embargo, cuando la noche cae y Shinji todavía no retornó, todos quedan cada vez más ansiosos. Hibiki sugiere ir a verificar cómo él está, pero Daiki lo impide, insistiendo que ellos no pueden darse el lujo de separarse todavía más. Si el equipo de rescate no llega hasta el día siguiente, todos irán para el refugio juntos. Pero Yusuki, sin embargo, cree que ellos deben quedarse y esperar por el rescate, mientras el policía argumenta que es deber de la policía lidiar con la situación e insiste que ellos deben ser los únicos en correr el riesgo. La discusión casi se transforma en pelea, pero al final ellos deciden ir para el refugio juntos durante el día, pues así sus chances de supervivencia serán mayores. Más tarde, los zombies quedaron frenéticos empujando la puerta principal del lado de afuera, y el grupo corrió para apuntalarla con toda la fuerza. Resulta que alguien había sangrado antes y el olor de sangre atrajo a los zombies para allá. Ellos lucharon durante la noche mal aguantando, hasta que los zombies finalmente retrocedieron al amanecer. Por la mañana, el grupo se preparó para partir y caminó hasta el anochecer, finalmente llegando al refugio apenas para encontrarlo en completo caos. Era una instalación temporal en un hospital, pero estaba lleno de cuerpos. Hibiki se asustó, pero después de un tiempo no notó ningún movimiento. Mientras revisaba el área, él encontró las ropas y la credencial de identificación de su novia, Kurumi, que era médica pasante. Aún así, Hibiki estaba convencido de que ella todavía estaba viva. Cuando Kanae fue a usar el baño, se distrajo con un ruido extraño y caminó lentamente en dirección a él. Ella acabó descubriendo un gran grupo de zombies, pues resulta que ellos se movían lentamente
lentamente durante el día, pero se volvían absurdamente rápidos en la noche. Entonces ellos avanzaron en la dirección de Kanae, que corrió para salvarse, yendo en dirección al cuarto donde sus compañeros estaban gritando por socorro. Todos se dispersaron corriendo en diferentes direcciones y justamente cuando Kanae estaba a punto de ser atrapada por los zombies, Hibiki disparó una flecha que la salvó. Minjun, habilidoso en artes marciales, pateó varios zombies para ganar tiempo para sus compañeros y el grupo retrocedió con éxito para un cuarto, barricando la puerta. Mientras eso, una madre y su hijo huyeron para el baño en pánico. A medida que más zombies se reunían del lado de afuera, la puerta del baño comenzó a ceder. Shoko dijo a la hija para saltar por la ventana y escapar, pero Daiki finalmente mató al último zombie y la salvó. Mientras eso, Yuzuki estaba en peligro, pues durante su fuga, las ropas de ella quedaron presas en un gancho de hierro y los zombies se estaban acercando rápidamente. Justo a tiempo, Hibiki llegó e inmediatamente jaló su arco, tirando flechas para matar a los zombies. En aquel momento, otra criatura avanzó contra ellos y Hibiki se congeló cuando reconoció a Shinji, el repartidor que había ido a buscar ayuda, finalmente entendiendo por qué él no había vuelto. Con un murmullo de disculpas, Hibiki soltó una flecha, derribándolo. Yuzuki estaba finalmente a salvo y el grupo soportó otra noche angustiante. En el día siguiente consiguieron sintonizar la radio y de repente oyeron un pedido de socorro. Era de la novia de Hibiki, Kurumi. Infelizmente, así que ella retransmitió su localización, la señal cayó. Kurumi estaba presa en un autobús cercado por zombies, corriendo peligro. Después de una búsqueda, Hibiki finalmente encontró el autobús, apenas para descubrir que él estaba vacío. Daiki notó cápsulas de bala gastadas en el suelo y concluyó que las personas en el autobús habían sido rescatadas por los militares y probablemente estaban siendo transportadas para una base. En verdad fue exactamente eso lo que aconteció. Entonces Hibiki y su grupo decidieron ir para la base militar también. Sin embargo, la expresión de Masaomi se volvió cada vez más tensa, pues resulta que él había sido infectado. Hibiki descubrió eso cuando se acercó a él, recordando que tal vez hubiese empujado a Masaomi en la noche anterior y sintiéndose culpable, no contó a Daiki que él estaba infectado. Mientras Hibiki arreglaba el coche, Masaomi lo miraba salivando antes de finalmente desmayarse. Hiro verificó y percibió que Masaomi había sido mordido. Al mismo tiempo, una gran horda de zombies apareció a la distancia, forzándolos a abandonar el vehículo. El grupo retrocedió para un edificio llevando al viejo con ellos y para evitar cualquier incidente, Hiro lo amarró. Minjun reveló que su hermana estaba trabajando con los militares para desarrollar una vacuna. Si consiguiesen llegar a la base militar, tal vez pudiesen curar a Masaomi, pero estaba claro que él no tenía mucho tiempo restante. De repente, él comenzó a sufrir la mutación y gritó de agonía, sus gritos atrayendo aún más zombies. Pero extrañamente, Masaomi recuperó la compostura. Luego después, Hiro decidió matarlo y sacó un pequeño cuchillo, pero Hibiki se colocó enfrente de él, bloqueando su camino para impedirlo. Cuando los zombies invadieron, él hasta cargó a Masaomi en la espalda, arriesgando la propia vida. Masaomi quedó conmovido con la determinación de él y dijo a los otros para arrastrarlo lejos. Sabiendo que su tiempo estaba casi acabando, Masaomi se quedó atrás para contener a los zombies, sosteniendo la puerta de hierro y dando al grupo un tiempo precioso para escapar. Después de salir de allá, Hibiki permaneció sacudido por un largo tiempo. Daiki y Hiro volvieron con combustible y consiguieron reunirse al grupo. Juntos ellos se prepararon para ir a la base militar y después de una jornada exhaustiva finalmente llegaron. Mientras conmemoraban, Daiki saludó, pero un tiro sonó y él fue muerto, dejando a todos en shock. Mientras los soldados corrían en dirección a ellos, el grupo no tuvo opción a no ser dejar el cuerpo de Daiki atrás y huir. Hibiki y los otros se escondieron en una pila de contenedores por 3 días. Hiro estaba de luto, pero acabó recuperando la compostura. Ellos no tenían idea de por qué los soldados abrieron fuego contra ellos, pero en un mundo como este, algunas personas ya habían perdido su humanidad. Entonces decidieron seguir para otro refugio. Kanae fue la última en levantarse y en ese momento un zombi lento se acercó a ella. Asustada, ella lo apuñaló en el cuello, pero el zombi no cayó. Felizmente, Hibiki percibió
percibió y corrió, derribándolo y apuñalándolo en la frente. Los otros retornaron en aquel momento y viendo que el zombie estaba muerto, todos respiraron aliviados. Luego después el grupo retomó su jornada y al anochecer encontraron un gran edificio, decidiendo pasar la noche allá. Ellos entraron en el lugar y lo encontraron desordenado y mal cuidado. Para prepararse para cualquier amenaza repentina, Hibiki tomó la delantera, listo para actuar en cualquier momento. De repente, un grito alto resonó y una mujer con un cuchillo avanzó en dirección a ellos, confundiendo a Hibiki con un zombie. Él paró rápidamente y explicó que no era un monstruo. Entonces la mujer finalmente se relajó y se desmayó. El grupo percibió que la mujer era una famosa actriz, Mian. Después de salvarla, ellos la recibieron en su grupo y bajaron la guardia. Ellos descansaron durante la noche, pero en el día siguiente un grupo de personas se acercó. Ese grupo era liderado por un hombre llamado Tsuboi, que alegó que el edificio era su territorio. Resulta que él los observaba desde que entraron en el edificio. Ellos capturaron a Kanae y forzaron a Hiro a entregar su arma, amenazando con decapitarla si él rehusaba. Es claro que él rehusó, pero negoció cambiar el arma por Kanae en el día siguiente. Tsuboi, sosteniendo una rehén, no estaba ni un poco preocupado con cualquier truco que ellos pudiesen tener en la manga. Entonces acordó con el trato. A pesar de romperse la cabeza la noche toda, Hibiki y el grupo no consiguieron armar un plan viable. En el día siguiente, en la hora marcada para el encuentro, apenas Hiro, Minjun y Yuzuki aparecieron. Hibiki no estaba en lugar ninguno. Del lado de Tsuboi, la mayoría de sus hombres estaba presente. Los hombres de Tsuboi cercaron a Hiro y su grupo, exigiendo que entregasen su arma inmediatamente. Hiro exigió transacciones simultáneas, pero Haru inmediatamente colocó un cuchillo en el cuello de Kanae. Entonces no tuvo opción a no ser tirar el arma y las balas para ellos. Mientras Hiro se acercaba a Kanae, Tsuboi lo paró de repente, preguntando dónde estaba el miembro desaparecido de su grupo. Así que terminó de hablar. Hibiki apareció con un arco y flecha. Tsuboi inmediatamente apuntó su arma para él, pero Minjun también sacó un arma y la apuntó para Tsuboi, revelando que tenían dos armas. A pesar de tener un arma apuntada para su cabeza, Tsuboi permaneció impasible. En ese momento, Mian apareció sosteniendo a Yuzuki como rehén. Resulta que ella había sido infiltrada por Tsuboi y desde el inicio, Shoko también fue capturada y amarrada. Entonces, Hibiki y los otros no tuvieron opción a no ser entregar sus armas, pues no podían arriesgar la vida de Yuzuki. Ellos fueron trancados en un sótano que estaba lleno de zombies que Tsuboi de alguna forma consiguió contener dentro de aquella área, explicando por qué el resto del edificio estaba libre de monstruos. Tsuboi trancó al grupo de Hibiki en una jaula al lado de los zombies y los amarró a pilares. Sin embargo, Haru se acercó a él y susurró que una caída repentina de energía causó un mal funcionamiento del ascensor, prendiendo a algunos de sus hombres allá adentro, y ninguno de ellos sabía cómo arreglar el generador. Percibiendo la oportunidad, Hibiki dio un paso al frente y se ofreció para arreglarlo. Tsuboi envió 2 hombres para escoltarlo y les avisó para matarlo si él intentaba escapar. Después de inspeccionar el generador, él descubrió que el problema no era complicado y lo arregló rápidamente. Cuando uno de los hombres de Tsuboi subió para inspeccionarlo, Hibiki lo noqueó e intentó huir. Sin embargo, mientras subía la cerca, su collar quedó preso, forzándolo a saltar de vuelta para abajo, y infelizmente el collar y el anillo cayeron del otro lado. Una niñita tomó el anillo de compromiso y preguntó si él estaba jugando a las escondidas, pero él no tuvo tiempo de responder, pues oyó pasos acercándose. Sin opción, tuvo que abandonar el anillo y correr de vuelta. Hibiki podría haber escapado solo, pero estaba determinado a traer a sus compañeros junto. El problema fue que él encontró a Tsuboi, pero no estaba ni un poco asustado. Durante su fuga, él encontró a algunos de los seguidores de Tsuboi. Eran personas comunes que confiaban completamente en él. Entonces Hibiki percibió que él podría no ser tan malo cuanto parecía. La razón por la cual él robó a su grupo fue para proteger a esas personas. Entonces imploró a Tsuboi para reunir a todos e ir para la zona segura de Yokohama juntos. La sinceridad de él conmovió a Tsuboi y él bajó lentamente su arma, pero dijo que Hibiki era muy ingenuo. De repente Haru llegó con noticias
emergencias urgentes, los militares aparecieron. Resulta que una hora antes, Tsuboi había capturado a Kurumi, que estaba recolectando muestras, y ninguno de los lados sabía de la existencia del otro. Cuando los militares recibieron la noticia, el comandante ordenó una misión de rescate para salvar a los rehenes y eliminar a los terroristas. Tsuboi no tuvo tiempo de lidiar con Hibiki. Él corrió para la sala donde todos estaban reunidos y comenzó a organizar una retirada ordenada. Aunque Kurumi haya incentivado a todos a rendirse, prometiendo explicar la situación, Tsuboi no confiaba en los militares. Mientras eso, Haru fue al sótano y soltó a los zombies en la jaula, esperando usarlos para desacelerar el avance militar. Los zombies luego entraron en conflicto con los soldados, que inmediatamente abrieron fuego contra la horda que avanzaba. Mientras Tsuboi y su grupo huían, Kurumi notó el anillo en el cuello de la niñita. El anillo tenía el nombre de ella grabado, pues era el anillo con el cual Hibiki planeaba pedirla en matrimonio. La niñita devolvió el anillo a Kurumi, diciendo que era de un tío que lo había dejado caer. Ignorando las órdenes de Tsuboi, ella corrió de vuelta buscando a Hibiki. En aquel momento él estaba en camino de rescatar a sus compañeros cuando encontró un zombie amarrado en un baño. Mientras se preparaba para matarlo, Mian entró corriendo y lo impidió, pues el zombie era su novio y aunque él se hubiese transformado, ella todavía lo amaba. Ella también reveló que los zombies tenían miedo al fuego. Entonces Hibiki fue para el sótano. Justamente cuando todos pensaban que él los había abandonado, una antorcha en llamas surgió, alejando a los zombies, y con la ayuda de Hibiki, el grupo consiguió escapar. Al salir, él pensó haber oído a Kurumi llamar su nombre, pero el camino de vuelta ya estaba bloqueado por zombies y él no tuvo opción a no ser desistir. Kurumi, sin embargo, fue encontrada por los militares y rescatada con éxito. Después de escapar, Hibiki tuvo un desacuerdo con Hiro. La relación de ellos quedó tensa y Hiro finalmente decidió dejar el grupo. Como Hibiki había salvado a todos, el grupo escogió confiar en él. Mientras Hiro pasaba por un tablero de avisos, vio una nota dejada por Kurumi que decía: Hibiki, estoy en la base militar. Después de dudar por un momento, Hiro rasgó la nota. Mientras eso, Hibiki llevó al grupo a un astillero que parecía limpio y libre de zombies. Entonces decidieron pasar la noche allá. En aquel momento, el asma de Yuzuki atacó y no había más remedio para el asma. Entonces Hibiki y Minjun decidieron salir y buscar más medicamentos. Ellos salieron inmediatamente esperando volver antes del anochecer y evitando los zombies por el camino. De repente avistaron 3 sobrevivientes. Hibiki no dudó en ayudarlos a escapar del peligro. 2 de ellos se presentaron como periodistas de Yokohama, fuera de la zona de cuarentena. Hibiki, animado, preguntó si Yokohama era segura y el hombre confirmó que sí, pero quedó en shock con el estado de la zona de cuarentena. El otro dijo que estaba buscando a su esposa e hija, y cuando vio la foto, Hibiki percibió que eran Shoko y su hija. Entonces él dibujó un mapa para que él pudiese encontrarlas. Él y Minjun tenían que continuar su búsqueda por el remedio de asma de Yuzuki. Los 2 reporteros restantes, ansiosos para conseguir una historia exclusiva, decidieron seguirlos. Ellos encontraron un hospital, pero del lado de afuera algunos zombies vagaban. Entonces Hibiki dijo a los reporteros para quedarse en un lugar seguro. Mientras él y Minjun quebraban una ventana y entraban en el edificio, recuperaron el remedio y corrieron de vuelta, descubriendo que los 2 periodistas habían sido mordidos y muertos por zombies. Durante la fuga, ellos accidentalmente encontraron un grupo de zombies. Entonces corrieron rápidamente y se escondieron detrás de una puerta enrollable. Después de mucho esfuerzo, Hibiki y Minjun finalmente retornaron al barco. Yuzuki, tomando el remedio, se sintió mejor. Hibiki estaba perdido en pensamientos cuando fue llamado a la cabina del barco para ser informado que Satoshi, el hombre para quien dibujó el mapa, había sido mordido. Resulta que Shoko había deliberadamente llevado a Satoshi para un barco lleno de zombies, pues él era un hombre abusivo. Cuando llegaron, él actuó con gentileza, pero así que Yuzuki y Kanae salieron, Satoshi se rebeló tirando cosas, insultando a Shoko y su hija. Entonces ella decidió actuar, lo que llevó a aquella situación
situación fatal. En el día siguiente, el grupo se preparó para ir al refugio de Yokohama. Hibiki también quería llevar a Satoshi con él, pero el hombre sacó un cuchillo y lo atacó. En aquel momento, Hibiki abandonó su indecisión y estranguló a Satoshi hasta la muerte, diciendo al grupo que él se había transformado en zombie. Los otros no verificaron y apenas aceptaron. Después de una larga jornada, finalmente llegaron a Yokohama, animados para saludar en la línea de cuarentena, pero de repente pararon de sonreír. El virus se había esparcido más allá de la zona de cuarentena y su última esperanza, la zona segura, ya había sido invadida por zombies. Por sugerencia de Hibiki, ellos decidieron ir contra las probabilidades y seguir para la base militar. Para evitar los zombies, escogieron viajar de barco. Sin embargo, en medio del viaje, percibieron que estaban sin combustible y Hiro culpó a Hibiki por no verificar el tanque, pero nada podía ser hecho. Felizmente avistaron una pequeña isla adelante y con la corriente el barco de ellos fue llevado para la costa. Era Sarushima, un destino turístico antes del apocalipsis, pero ahora no tenían idea de lo que los esperaba allá. Al acercarse a un edificio, Hibiki notó un movimiento y después de una inspección percibieron que un grupo de personas ya estaba allá, ocupado con algo. El grupo los notó e inmediatamente levantó sus armas en defensa. Para la sorpresa de ellos era Tsuboi y su equipo. Como él había llegado primero, Hibiki preguntó si ellos podrían ceder una pequeña área para su grupo, prometiendo no causar problemas. Tsuboi estaba reacio, pues habían encontrado zombies en el camino y ahora quedaban pocos compañeros. En ese momento Haru gritó que uno de sus miembros estaba al borde de la muerte y el remedio estaba en falta. Entonces Hibiki se ofreció para ir con Tsuboi a la base militar a buscar un poco. A pesar del peligro, Tsuboi acordó, sabiendo que Hibiki era capaz. Ellos acomodaron el grupo de él en un pequeño cuarto y se prepararon para partir en el día siguiente. Por la mañana seleccionaron un grupo de personas para ir, pero como los militares los consideraban terroristas, tenían que entrar sigilosamente por el mar. Cuando llegaron a la costa, Hiro, con miedo, se rehusó a ir y decidió quedarse en el barco para protegerlo. Entonces Hibiki no insistió. El resto del grupo prosiguió y Tsuboi los llevó a un portón de hierro, cortó el alambre de púas y abrió un búnker escondido. De acuerdo con informaciones confiables, ese búnker llevaría directamente a la base militar. Antes de entrar, ellos dividieron las tareas: encontrar el remedio y, si posible, armas. Si no hubiesen retornado hasta la puesta del sol, partirían sin esperar. Tsuboi tomó la delantera y Hibiki lo siguió de cerca y, después de infiltrarse con éxito, decidieron buscar remedios juntos. Como soldados pasaban por los corredores, el movimiento de ellos era difícil, entonces decidieron separarse. Tsuboi y su grupo ya habían encontrado el remedio, pero cuando estaban a punto de buscar armas, tuvieron un mal presentimiento y decidieron retroceder más temprano. Mientras eso, Hibiki y Kanae encontraron el remedio, pero cuando estaban saliendo, Hibiki avistó a Kurumi, su novia. Ella parecía estar inconsciente y cuando él estaba a punto de verificar, alguien la agarró y la cargó lejos. Hibiki no tuvo tiempo para pensar, él solo quería salvar a Kurumi. Entonces entregó el remedio para Kanae y dijo para ella volver mientras la perseguía. Él corrió para un cuarto oscuro y así que agarró la mano de Kurumi, fue noqueado con un pedazo de palo. En aquel momento Kanae escapó con éxito por el búnker. Al saber que Hibiki todavía estaba en la base militar, todos esperaron por él, pero el horario prometido llegó y él no había retornado. Tsuboi y los otros decidieron no esperar más. Kanae entregó el remedio a Tsuboi y se preparó para volver con Minjun para encontrar a Hibiki. Tocado por la lealtad de ellos, el líder entregó a cada uno un cuchillo y se fue sin mirar atrás. Mientras eso, Hibiki recuperaba lentamente la conciencia en la base militar, sorprendido al verse amarrado y cercado por zombies. En ese momento alguien habló y él se giró para encontrar al profesor Shuto. Él reconoció al hombre como el médico asistente que había tratado a su madre cuando ella estaba enferma, y el médico también se acordaba de Hibiki. Como el superior de Kurumi, Shuto sabía que él era novio de ella y para mantener a Hibiki lejos de la chica, él venía mintiendo para ella, diciendo que el muchacho estaba muerto. Por eso cuando Hibiki llegó por primera vez a la base, Shuto había armado la emboscada para expulsarlos
malos, siendo el responsable por la muerte de Daiki. De repente la energía fue cortada y Shuto presumió que los compañeros de Hibiki lo habían abandonado, pero para su sorpresa, ellos habían retornado para rescatarlo. El equipo usado para estudiar el virus necesitaba de energía y para Shuto la investigación era más importante que cualquier otra cosa. Entonces él dejó a Hibiki atrás y corrió para activar el generador de respaldo. Pero antes de salir, Shuto soltó un zombie para cuidar del muchacho. Mientras otro zombie se acercaba, Hibiki cayó para atrás usando las piernas para impedir que él saltase, pero luego se quedó sin fuerzas. Cuando el zombie estaba a punto de morderlo, Minjun y Kanae llegaron justo a tiempo. Minjun apuñaló al zombie en la cabeza, salvando a Hibiki. Sin embargo, él aún decidió ir detrás de Kurumi. Kanae, que había desarrollado sentimientos por él, intentó desesperadamente impedirlo, pero Hibiki se fue sin mirar atrás mientras buscaba a Kurumi. Él entró sigilosamente en una sala y se asustó al ver un zombie. Sin embargo, la criatura parecía extremadamente familiar. Hibiki miró incrédulo para el zombie, pues parecía exactamente con su madre, que había fallecido cuando él era apenas un niño. Chocado, él intentó salir, pero algo lo compelió a abrir la puerta y acercarse, notando que era mismo su madre. Hibiki cayó de rodillas e, incapaz de soportar ver a la madre sufrir, tomó un hacha y la liberó. Pero ella ya se había transformado y estaba luchando para morderlo. Para evitar ser mordido, Hibiki tropezó lejos, cayendo repetidamente mientras huía. Su corazón dolía y él quería volver para salvarla, pero en ese momento un hombre llegó. Era Maesak, una de las personas de Tsuboi que vivía en la isla. Vio a Hibiki en un estado de turbulencia emocional y rápidamente inyectó en él un tranquilizante. Mientras eso, Minjun y Kanae esperaban. Ellos todavía estaban esperando por Hibiki cuando su madre zombificada apareció de repente. Kanae no consiguió sostenerla y Minjun vino en su auxilio, pero aunque haya conseguido matar al zombie con un golpe, fue mordido en la muñeca en el proceso. De vuelta a la isla, Hibiki finalmente despertó y Maesak escogió revelar que ya fue uno de los asistentes de investigación de Shuto. Él estuvo involucrado en el caso de la madre de Hibiki y ella participó de un ensayo clínico que alegaba ser terapia genética. Sin embargo, era en verdad un experimento médico ilegal y el virus inyectado en ella la transformó en zombie. Ese virus fue desarrollado por Shuto y él lo usó en pacientes sin permiso, pero Maesak no sabía si se había esparcido naturalmente o fue causado por humanos. En ese momento, Hibiki supo la verdad. Su madre había sido usada como conejillo de indias por Shuto. Más tarde, en aquella noche, Minjun encontró a Hibiki y pidió disculpas. Él dijo que había acabado de percibir que la persona que mató era su madre, pero antes que pudiese terminar la frase, se desmayó. Hibiki entonces descubrió que él había sido mordido y, lleno de culpa, percibió que Minjun se había herido al intentar salvarlo. Minjun sabía que no conseguiría aguantar por mucho más tiempo y quería ver la puesta del sol una última vez. El grupo entonces lo ayudó a llegar a la playa y mientras asistían a la puesta del sol, Minjun tomó una última foto, esperando que Hibiki la entregase a su hermana. Después de decir eso, él cerró los ojos y se transformó en zombie, luchando violentamente para morder a cualquiera. El grupo lo sostuvo con fuerza, con sus ojos llenos de lágrimas. Aún triste, Hibiki tomó la decisión de acabar con aquello con un golpe único y misericordioso. Ellos se quedaron allá hasta el anochecer y Hibiki no conseguía librarse de la culpa. Él sentía que la muerte de Minjun era culpa de él y que si no estuviese tan enfocado en perseguir a Kurumi, él todavía podría estar vivo. Él intentó convencerse a sí mismo de que todo lo que vio fue apenas una alucinación de Kurumi y al final escogió olvidarla. De mañana el grupo enterró a Minjun y esparció semillas de flores sobre su tumba para que él no se quedase solo. Después de eso, el grupo tuvo algunos días de paz. Cuando la comida estaba en falta, tomaban un barco hasta la costa para reunir suministros. Aunque todavía encontrasen zombies, Hibiki y Kanae se volvieron más adeptos a trabajar juntos y cada vez conseguían escapar más fácil. Sin embargo, en un día, mientras patrullaba la isla, Haru descubrió un kayak y que alguien se había infiltrado en la isla.
Hiro estaba agachado, observando los alrededores, cuando de repente un cuchillo fue presionado contra su cuello. Aquel kayak pertenecía a él y él acabó en la isla por pura casualidad. Él fue rápidamente capturado por los hombres de Tsuboi y trancado en un cuarto. Hibiki dijo que lo había visto en la base militar antes, lo que confundió a todos, ya que Daiki había sido muerto por ellos. Entonces no tenía sentido el aliarse al enemigo, pero Hiro apenas respondió para desistir de la isla, pues la base militar lo estaría buscando en breve. Antes que él pudiese terminar, Hibiki le dio un puñetazo, diciendo que estaba profundamente decepcionado. Él contó que fue Shuto quien mató a su madre y añadió que si alguien osase lastimar a sus compañeros, mataría a todos. Entonces lo dejó allí. Sin embargo, mientras Shoko cosechaba vegetales salvajes en la isla, un tiro alcanzó su brazo. Kanae tomó rápidamente su arco y apuntó una flecha en el tirador, y aunque no fuese muy habilidosa, consiguió raspar la pierna de él. Pasa que los soldados de la base realmente vinieron para encontrar a Hiro y Kurumi estaba con ellos. Kanae ayudó a Shoko a volver para casa y Hibiki corrió para encontrarlas, preguntándose cómo eso sucedió, si el grupo de Tsuboi debería estar en patrulla. Al correr hacia afuera, vio a Tsuboi preparándose para partir. Él ya había evacuado a todos sus compañeros cuando Hiro fue capturado. Entonces solo él y Haru todavía estaban allá. Después de decir eso, Tsuboi partió sin mirar atrás, dejando a Hibiki perplejo. Él no estaba seguro de cuántos enemigos había allá afuera, pero estaba determinado a proteger a sus compañeros. Entonces comenzó a montar obstáculos. Al anochecer, los soldados de la base de hecho aparecieron del lado de afuera y comenzaron a gritar para las personas allá adentro soltar las armas y rendirse. Cuando no hubo respuesta, se prepararon para invadir. En aquel momento, Yuzuki y Kanae surgieron sosteniendo a Hiro como rehén. Los soldados bajaron las armas y Kurumi asistió a la escena de un punto alto. Mientras eso, Hibiki consiguió escabullirse por detrás de ella. Mirando para su espalda, él no la reconoció. Entonces gritó que soltaría la flecha si ella se movía. Kurumi reconoció la voz y feliz ella se giró. Sin embargo, en aquel momento, la mano de Hibiki tembló. Él soltó la flecha y solamente después que ella fue disparada, percibió que la persona a su frente era su novia. Sin embargo, era tarde demasiado. Hibiki se acercó incrédulo mientras miraba para el rostro que tanto buscó y de repente él se sintió perdido. Maesak corrió para verificar a Kurumi e insistió para que Hibiki la llevase para otro lugar para tratarla, pues todavía podría haber esperanza. Al mismo tiempo, los soldados y Kanae todavía estaban en un impasse. De repente, Hibiki surgió sosteniendo a Kurumi en los brazos y viendo que ella estaba herida, el grupo pausó el conflicto. Los soldados rápidamente la llevaron para la base para tratamiento. Felizmente, Hibiki había alcanzado el lado derecho del pecho y el médico consiguió salvar su vida. Mientras eso, las personas en la isla se reunieron alrededor de Shoko. En aquel momento percibieron que la mujer que habían visto antes era la novia que Hibiki buscaba el tiempo todo. Él, sin embargo, fue dejado solo, consumido por su dolor. Pocos días después, uno de los soldados que vino con Kurumi, un sargento, llegó a la isla. Cuando vio a Hibiki y los otros en postura defensiva, Rikuto bajó el arma y levantó las manos en rendición. Resulta que después de llevar a Kurumi de vuelta, él percibió que Hibiki y los otros no parecían terroristas, pero apenas civiles comunes. Entonces él decidió investigar la verdad, pero acabó metiéndose en problemas. Rikuto había acabado de descubrir que Shuto estaba por detrás de todo cuando él llegó con sus hombres. Ellos acusaron a Rikuto de violación disciplinaria y pretendían prenderlo. Percibiendo el peligro, Rikuto saltó de un balcón y escapó. Él se sentía culpable como alguien responsable por proteger a los ciudadanos y pensó erróneamente que eran terroristas. Entonces pidió disculpas. Rikuto mencionó que Kurumi había pasado por el periodo crítico y solo entonces Hibiki sintió su ansiedad disminuir. Él contó que después de rescatarla del autobús descubrieron que ella era médica pasante. Kurumi trabajaba para Shuto desde entonces, pero un día él percibió que Kurumi parecía tener anticuerpos para el virus. Entonces comenzó a sacar sangre de ella frecuentemente para experimentar
experimentos, alegando que era para investigación de vacuna para mantenerla cerca. Rikuto admitió que la base estaba ahora completamente bajo el control de Shuto. Todos depositaban sus esperanzas en la vacuna, entonces nadie percibió las verdaderas intenciones de él. Maesak, sin embargo, tenía una opinión diferente y creía que Shuto no estaba trabajando en una vacuna. Su objetivo era promover su propia agenda, usando la vacuna como cebo para manipular a todos, y Kurumi era apenas una de las muchas personas que Shuto estaba controlando. Hibiki quedó arrasado al oír eso. Él fue hasta la sala donde Hiro estaba y lo desató, pero lo jaló y dijo que si él quería salvar a Kurumi, debería cooperar. Sin embargo, antes que Hibiki pudiese responder, supieron que las heridas de Shoko habían empeorado. Resulta que el tiro causó una infección llevando a la sepsis y ella necesitaba de antibióticos, pero apenas la base los tenía. Entonces el grupo elaboró un plan. Rikuto todavía tenía algunas conexiones en la base y usó una radio para contactar a los soldados de allá, proveyendo que un suministro de antibióticos fuese llevado para el muelle detrás de la base en el día siguiente. Además pidió un especialista médico junto, que era Kurumi. De esa forma ellos podrían tomar el remedio y rescatar a Kurumi de una sola vez. Un plan perfecto. En el día siguiente, después que Hibiki tomó el remedio, él extendió la mano en dirección a Kurumi. Ella dudó por un momento, pero de repente tomó una pistola. La bala raspó la mejilla de Hibiki, dejándolo en shock. El tiro atrajo zombies cercanos y en el pánico que siguió, todos tuvieron que retroceder. Hibiki, no queriendo desistir, agarró la mano de Kurumi, pero ella lo sacudió fríamente. Parecía que ella había sufrido un lavado de cerebro completo por Shuto. De vuelta a Sarushima, Hibiki fue consumido por la ansiedad y Shoko, con el remedio, comenzó a recuperarse lentamente. En ese momento, una buena noticia llegó por la radio. Un nuevo refugio llamado Casa de la Esperanza había surgido. Aunque el grupo hubiese perdido la fe en refugios, decidieron correr el riesgo por causa de comida y suministros médicos. Sin embargo, Hibiki no conseguía desistir de Kurumi. En medio de la noche, mientras todos los otros dormían, él tomó su arma y salió solo. Para su sorpresa, Hiro estaba esperando del lado de afuera, pues ya había adivinado que Hibiki saldría e iría detrás de Kurumi. A él le gustaba Kurumi también, pero decidió salvarla a su manera. El sol había nacido y la base militar parecía extrañamente abandonada, sin un único guardia a la vista. El suelo estaba cubierto de cuerpos de soldados, la mayoría de los cuales se había transformado en zombies. Algunos fueron mordidos recientemente y la base entera estaba un caos. Preocupado con la seguridad de Kurumi, Hibiki invadió la parte más profunda del edificio de investigación, pero fue descuidado y un soldado sobreviviente lo avistó. El soldado trancó a Hibiki en una celda y después notificó a Shuto, esperando garantizar una vacuna para sí. Shuto agradeció y garantizó que mientras hubiese vacuna, él no sería infectado. Así que el soldado salió. Shuto sonrió. La idea de la vacuna era perfecta, pues él podía controlar a las personas como quisiese. Él planeaba matar a Hibiki inmediatamente. Mientras eso, Shuto finalmente reveló la verdad a Kurumi. Resulta que el precioso dispositivo criogénico que él tanto valoraba no era, como todos suponían, para desarrollar una vacuna, sino un cadáver humano. El cuerpo era de la esposa de él. Él había creado el virus zombie en el intento de traer a su esposa de vuelta a la vida, dejando claro que su obsesión lo llevó a la locura. Luego, el soldado trajo a Hibiki para Shuto. Sin embargo, a esa altura, él había perdido completamente la cordura. Él mató al soldado a tiros y lanzó una daga en Hibiki. Al mismo tiempo, Kurumi apareció sosteniendo un cuchillo en la mano también. Shuto quería verlos matarse uno al otro, pero Hibiki se rehusó a creer que Kurumi pudiese ser tan insensible. Él tiró su arma al suelo y se arrodilló diciendo a Kurumi para matarlo si quisiese. Entonces, bajo las órdenes de Shuto, ella levantó el cuchillo.
huyó. Sin embargo, en aquel momento el anillo en su collar resbaló y cayó, haciendo con que ella parase sus movimientos. El cuchillo resbaló de su mano y Hibiki rápidamente se levantó y jaló a Kurumi para sus brazos. Él sabía que ella nunca lo lastimaría. En vez de ser testigo de él matándose, Shuto vio el vínculo de él fortalecerse. Furioso, él disparó y rompió la manguera de incendio y sangre salpicó de dentro. La sangre salpicó en Hibiki y Kurumi. De repente hubo una conmoción del lado de afuera del corredor. El olor de sangre atrajo un gran número de zombies y luego ellos llegaron a la puerta. Shuto, sintiendo que matarlos sería fácil demasiado, decidió dejar a los zombies despedazarlos. Vidrios se estallaron y los zombies empujaron desesperadamente, invadiendo rápidamente la sala. A esa altura, Hibiki y Kurumi no tenían tiempo para escapar. Ellos se abrazaron con fuerza a medida que los zombies se acercaban, aguardando el fin, pues parecía no haber salida. Pero en el segundo siguiente, Hiro, Rikuto, Tsuboi y los otros llegaron, despachando rápidamente a los zombies. Resulta que en la noche en que Hibiki partió, Hiro dijo que salvaría a Kurumi a su manera, y esa era la manera. Él encontró a Tsuboi y pidió ayuda con la promesa de armas de la base militar a cambio. Ellos no previeron que no habría soldados en la base, lo que les permitió llegar al edificio con éxito. Kanae también llegó y viéndolos, Hibiki se sintió agradecido. Mientras eso, Shuto había huido con el cuerpo de su esposa, pero un zombie de repente salió corriendo de lado. Shuto disparó 2 veces, pero aún fue mordido en la pierna por la criatura. Él entonces tiró en la cabeza del zombie, matándolo, pero debido a la mordida, Shuto no fue lejos. Antes de desplomarse en el suelo, Hibiki y los otros lo alcanzaron. Cuando Shuto intentó disparar, percibió que no había más balas en el arma. Entonces Hibiki lo inmovilizó, listo para estrangularlo y acabar con todo. Pero al final él no consiguió hacer eso. Sin embargo, Shuto ya había sido infectado con el virus y luego sufrió mutación. Viendo eso, Hibiki escogió tirar en Shuto, concediendo un fin misericordioso a él. Al final todos volvieron para Sarushima, donde Hibiki y Kurumi comenzaron una vida feliz en la isla, terminando así Love You as the World Ends, serie de terror y misterio de 2021. Y yo te espero en el próximo video.